Hola, ante la contingencia que estamos viviendo, me pareció muy oportuno retomar un tema que puede ser muy útil en este momento, la resiliencia. Por ello les voy a compartir esta presentación denominada Resiliencia, una herramienta valiosa ante la pandemia por el COVID-19. La resiliencia es la capacidad de una persona para afrontar la adversidad y salir adelante fortalecido. Se trata de un enfoque impulsado por la psicología positiva, que es una escuela relativamente nueva en la psicología, dedicada al bienestar y al funcionamiento óptimo. La resiliencia es la entereza más allá de la resistencia, es la capacidad para sobreponernos a un estímulo adverso. Es un proceso dinámico que tiene como resultado la adaptación positiva en un contexto de gran adversidad. Actualmente, las malas noticias se presentan a diario. El conocer el incremento de casos, los problemas derivados del aislamiento empiezan a surgir, el temor al contagio y la incertidumbre por la situación económica una vez superada la crisis sanitaria. Todo esto, irremediablemente, incide en el estado de ánimo y puede afectar la salud psicológica. En esta circunstancia que estamos viviendo, potenciar la propia resiliencia es importante y puede ser una ayuda inestimable. Les comparto aquí 10 pautas para potenciar la resiliencia durante el aislamiento voluntario por la pandemia de COVID-19. Pauta número 1, introspección. Este puede ser el momento para realizar una mirada interior con el objetivo de encontrar las propias fortalezas, reflexionando sobre nuestro estado de ánimo como primer paso para poder hacer frente a aquellas emociones que son más negativas. Para esto es necesario reconocer la afectación emocional que podemos estar experimentando para hacernos cargo de ella, regularla y poderla transformar pensando en las nuevas oportunidades que vendrán. Para esto necesitamos responder con honestidad y con sensibilidad a estas tres preguntas. ¿Cómo me siento? ¿Qué me preocupa? ¿Qué miedos tengo? Pauta 2. Contención de la información. Actualmente contamos con muchos medios de información. Es importante no radicalizarnos, ni permanecer 24 horas conectado a las redes sociales, ni aislarnos de la información. Contener la información significa atender fuentes confiables, revisar lo que escriben y reportan personas e instituciones serias, no reenviar todo lo que recibimos sin antes verificarlo y escuchar a las autoridades de salud. Pauta 3. Sensibilidad y empatía, una de las pautas más importantes para potenciar la resiliencia. Quienes estamos en nuestras casas, no hay que olvidarlo, tenemos una situación privilegiada. No hay que olvidar lo que otras personas están viviendo en este momento. Muchas personas tienen que salir todos los días como siempre a sus trabajos porque estos siguen funcionando. No salir para esas personas no es una opción. Muchas personas ya perdieron su empleo debido a los cierres que han tenido que hacer muchas empresas. Otras personas que trabajan en la calle vendiendo y que de ello depende que cada día pueda comer su familia, no están llevándoles casi nada o nada. Los que ya estaban en situación de calle y que no tenían nada, hoy se encuentran en la más grave vulnerabilidad. Asimismo, existe una falta de accesibilidad en materia de información, de recursos y de apoyos en general para las personas con discapacidad. También no hay que olvidar que permanecer en casa ha exacerbado la violencia que algunas personas ya vivían antes de la pandemia. También han aumentado las complicaciones de salud física y mental para quienes ya vivían con una condición específica. Sensibilidad y empatía significa e implica ver más allá de nosotros. No somos quienes están pasando las situaciones más difíciles. El aislamiento voluntario nos está permitiendo protegernos, a diferencia de lo que están viviendo muchas otras personas que no tienen esta opción. Pauta 4. Altruismo. Frente a otras tragedias como un terremoto o una inundación, podemos salir inmediatamente a las calles a ayudar, como lo hemos hecho en distintas ocasiones. La doble tragedia de esta pandemia es que no podemos salir a la calle a brindar ayuda. ¿Cómo podemos ayudar entonces? Para ello es importante que podamos identificar vías, canales o formas que podemos tener para ayudar a quienes no tienen la fortuna de poder quedarse en casa. Identificar cómo ayudar a las mujeres, las niñas y niños quienes triste y paradójicamente ante el llamado a quedarse en casa ven agravada la violencia de la que ya eran víctimas. Necesitamos conocer cuáles son las vías, las instancias, las instituciones a las que podemos recurrir
vía redes sociales o vía telefónica para pedir ayuda hacia alguna mujer, niña o niño que esté viviendo una situación de violencia. También es importante pensar cómo podemos ayudar a los adultos mayores que están cerca, contribuir a que otras personas adopten las medidas de prevención ante la pandemia. Seguimos escuchando a personas desestimando la gravedad de la pandemia que estamos viviendo. Es muy importante tratar de coadyuvar a que atiendan las medidas sanitarias. Por otra parte, también es importante no olvidar ayudar a los animales en situación de calle, que tal vez se queden sin la poca ayuda que algunas personas les brindaban. Animales en situación de calle, animales en refugios temporales, animales en lugares donde se están quedando sin lo mínimo para poder sobrevivir. Encontremos formas de ayudar. Pauta 5. Actuación en el presente. ¿Qué puedo hacer mientras me quedo en casa? Es muy útil desarrollar actividades que favorezcan la creatividad, apoyarnos en los demás fomentando las relaciones sociales, aunque sea de forma virtual, participar en clases virtuales, tutoriales sobre diversos temas, lecturas digitales. También es muy relevante que, como ocurría antes de la crisis, tengamos una rutina, horarios para las actividades, mantengamos una agenda, y esto aplica para adultos y para niños. Quienes tienen hijos, programar los tiempos para tareas, para juegos compartidos, para videojuegos, para el uso de redes sociales, para la televisión, etc. También conocer y utilizar las alternativas tecnológicas que está ofreciendo la autoridad educativa y potenciar su uso en los demás. Pauta 6. Sentido del humor, muy importante. No debemos olvidar la relevancia del sentido del humor, que es un factor generador de resiliencia y que ayuda a salir fortalecidos de cualquier situación adversa o crisis. Quienes son mamás o papás, recordar que las niñas y niños van a aprender de ellos cómo enfrentar las adversidades. Por ello, mantener un buen humor, bromear, buscar oportunidades, juegos y convivencia que nos permita reír juntos es muy importante. Pauta 7. Iniciativa y creatividad. Podemos realizar muchas actividades en este aislamiento voluntario. Realizar cosas pendientes del trabajo, hacer arreglos y acomodos pendientes en casa, cambiar algunas cosas del lugar para que estén mejor acomodadas y tengan un cambio, crear alguna idea para apoyar a familiares y amigos durante estos días, comunicándonos con ellos por las vías posibles, crear alguna idea para ayudar a otras personas, como muchas personas lo están haciendo en este momento, retomar algún proyecto postergado. Pauta 8. Mantener los vínculos afectivos. Esto implica comunicarnos por los medios posibles con familiares, amigos y compañeros para hacerles saber que cuentan con nosotros, hablar con ellos sin atemorizarlos y tampoco ignorar la gravedad de la situación, sino más bien tener un discurso positivo y realista. Encontrar medios para expresar nuestras emociones, hablando, escribiendo, escuchando música, leyendo. Quienes tienen mascotas, recordar que ellas son fuentes de resiliencia porque generan seguridad afectiva y son fuente de relajación, alegría, diversión y sentido de responsabilidad. Pauta 9. Espiritualidad. Es muy útil darle un significado universal a las cosas que ocurren, creer en algo superior con base en las creencias personales. La espiritualidad puede vivirse y fortalecerse desde fuentes distintas como la religión, la cercanía con la naturaleza, la meditación, etc. La espiritualidad es un estado de conexión, de experiencia con algo más grande que nosotros, que cada quien puede llamar de forma distinta: Dios, la naturaleza, las otras personas, etc. En distintos enfoques se coincide que el área espiritual es el centro del desarrollo humano, es lo que equilibra a la persona. Y por último, la pauta 10, visión positiva del futuro. Creer que un buen futuro es algo que está en nuestras manos conseguir es muy importante. De lo que hoy pensemos, hagamos y decidamos dependerá en buena medida el futuro. ¿Qué estoy haciendo? Actualmente todos decimos que esta crisis nos está enseñando muchas cosas, pero ¿sabemos cuáles? Es muy importante cambiar esto de un buen discurso a hechos concretos. Valdría la pena saber cuáles son estas cosas que estamos aprendiendo ante lo que estamos viviendo. Identificar estas cuestiones que estamos diciendo, que nos ha enseñado esta circunstancia. Describirla, escribirlas, compartirlas, convertirlas en hechos vinculantes. ¿En qué aspectos entonces puedo ser mejor? ¿Qué puedo hacer que antes no hacía? Espero que estas 10 pautas para potenciar la resiliencia durante el aislamiento voluntario por la pandemia de COVID-19
puede sernos de alguna utilidad. Les comparto esta información de estos apoyos que está brindando la Secretaría de Educación de Veracruz. Y finalmente, una petición por todas las personas que están en la calle, porque no tienen otra opción, porque tienen que seguir trabajando, por las personas que están a cargo de los servicios públicos, especialmente por las y los profesionales de la salud, por todos ellos y por nosotros, por favor, permanezcamos en casa, todos en casa. Muchas gracias.